Mauricio Hernández. Mauricio es desarrollador Android. Actualmente trabaja como SRE en el equipo de arquitectura mobile de Mercado Libre, donde co-crean una de las aplicaciones más grandes de Latinoamérica, democratizando el comercio y los pagos en la región. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas Hola, gracias hola, por la chicos, ¿cómo invitación. están? Gracias Hola por Mauricio, esta ¿cómo estás? ¿Cómo te invitación. va? Muy bien, gracias por la invitación al MDConf. Lolo. Buenísimo. Chévere. Muchas gracias, en serio, por aceptar la invitación. Mi nombre es Gustavo y junto con mi compañero Reddy, pues vamos a ser tus hosts el día de hoy para poder apoyarte en lo que necesites y también para decirte las preguntitas y pues te sientas cómodo en esta sesión. Listo, muchísimas gracias y yo creo que demos inicio a nuestra charla. Perfecto, entonces podemos Pues sí, colocarlo. vamos a agregarte el... Listo, chévere, ya estás. Listo, la charla que pues vamos a impartir es SRE para aplicaciones mobile. Muchas veces creamos una aplicación sin mirar más allá del desarrollo. Entonces, para eso, Google inicialmente creó SRE para el lado del servidor, pero lo fue expandiendo hacia sus diferentes plataformas, mobile eh, y demás. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es SRE para las aplicaciones mobile. Me presento, soy Mauricio Hernández, soy software engineer, desarrollador Android y con Kotlin. Trabajo actualmente como SRE del equipo de arquitectura mobile de Mercado Libre y Mercado Pago. Mis principales hobbies son el cubo Rubik, mi familia y viajar por el mundo. Lo amo. Entonces, la agenda de hoy es ¿qué es SRE? SRE para aplicaciones móviles, los desafíos a los que nos enfrentamos cuando implementamos SRE para la parte mobile, conceptos, las estrategias, la gestión del cambio, que es súper importante, y cómo atacamos SRE en Meli. ¿Qué es SRE? Su definición es la ingeniería de la confiabilidad del sitio. Pero ¿por qué SRE nació? En el 2004, Google vio un importante problema al lado del servidor. En especial, los DevOps no podían automatizar toda la parte. Entonces nació SRE. ¿Qué hacían? Automatizar desde las gestiones de cambio hasta los crashes que sucedían en los servidores. En especial, empezaron a evolucionar tanto que SRE fue abarcando en todo Google y lo sacaron al público. Entonces, ya hay una serie de parámetros que se deben tener para implementar SRE. Como conceptos importantes para que se entienda la charla, está el Critical User Journey, que son los pasos específicos que toma un usuario para alcanzar el objetivo. Principalmente esto lo cogemos y lo usamos para sacar nuestros SLIs, que es el indicador, la medida que define el éxito que se usa para especificar un SLO. ¿Qué es un SLO? El objetivo de interacciones exitosas que tienen los usuarios. Especifica más que todo metas. ¿Qué queremos hacer? Que tenemos la meta de que nuestros usuarios no tengan ANRs. Entonces nos ponemos un objetivo.
o que nuestros requests sean de 200 milisegundos. Ese es nuestro objetivo. Aunque sea superiores a 200 milisegundos, siempre nuestro SLO debe estar por debajo de los 200 milisegundos. Los error budgets son la porción entre nuestro SLO y el 100%. Siempre nos sirve para tomar decisiones, hacer fixes, arreglar los problemas que nos vayan surgiendo, y siempre se usan, son mediciones que están inferiores al SLO. Si nuestro SLO es del 99.99%, nuestro error budget sería del 0.01%. Entonces es esa franja entre el SLO y el 100% que nos sirve para arreglar, hacer fixes y demás. Y nuestro SLA, que es la promesa que nosotros tenemos como desarrolladores o que tiene la aplicación en frente a nuestros usuarios. Muchas veces esta tiene consecuencias económicas, entonces es muy importante que siempre nuestro accionable sea un SLO inferior a nuestro SLA. Y el TOIL es más que todo el trabajo manual, repetitivo y automatizado que escala linealmente a medida que crece el servicio. Entonces, si en este caso nuestros requests empiezan en 300 milisegundos y a su medida se están volviendo tan complejos que se va subiendo y subiendo y subiendo y el monitoreo lo tenemos que hacer manual, tenemos que implementar un SLO. Pero en sí, ¿qué es SRE y cómo aplicarlo a las aplicaciones, a lo mobile? En la actualidad las aplicaciones son muy complejas. Cada vez tienen más requests, manejan notificaciones, mapas y la cantidad de usuarios que las utilizan son inmensas. Entonces siempre nosotros debemos pensar como desarrolladores la fiabilidad y la escalabilidad de la aplicación. Siempre de la mano del equipo de SRE, si no lo tenemos, entonces mirar si nuestra aplicación cumple los lineamientos, que ya ahorita lo veremos en los desafíos, de cómo ejecutar SRE en una aplicación mobile. Entonces, siempre implementar SRE tiene unos desafíos. La escalabilidad es uno de los desafíos muy grandes. A medida que va creciendo nuestra aplicación, va llegando a millones de dispositivos, miles de modelos, cientos de aplicaciones diferencian a la nuestra y por qué tenemos que ser mejor que las otras. Entonces, es algo que debe diferenciar y siempre debe ir en manera incremental. Las múltiples versiones de nuestras aplicaciones, desde qué versión vamos a soportar nuestra aplicación y si actualmente soportamos una versión, la versión final de los sistemas operativos de los móviles. Otro de nuestros desafíos es monitorear esa aplicación. Muchas veces es tanta la información que capturamos que las métricas tienen muchísimas dimensiones. Son ilegibles a causa de la escalabilidad. Metemos tantos features y le hacemos monitoreo a tantas cosas que al final las aplicaciones, la información es tan densa que ni nosotros como equipo de SRE la entendemos. Siempre el registro, el monitoreo tiene un costo tangible para el usuario final. Recuerden que es introducir código a la aplicación para monitorearla, aunque hay plataformas que con mínimo código pueden monitorear y hacer una trazabilidad del código, siempre tenemos que introducir algo de código a nuestras aplicaciones y esto implica que pues se vea afectado en el rendimiento de la aplicación o muchas veces le cueste al usuario final en el performance.
El control, el poder de la aplicación muchas veces no los tenemos nosotros como desarrolladores. El control de la aplicación se le está delegando al usuario, quien es el que da el uso final de la aplicación. Así nosotros testeamos la aplicación, siempre el usuario es el que tiene el control de la aplicación y es al que se le van a presentar la mayor parte de los problemas. Las actualizaciones tienen un costo tangible para el usuario. Si un usuario de un país donde no sea común el uso postpago, no sé cómo le dirán en sus países, pero el uso postpago de un plan de internet, para poderse actualizar esa aplicación debe incurrir en un costo monetario, adquirir un plan para poder actualizarla. Diferencia esto en que el usuario siempre debe tener algo de red, ya sea Wi-Fi, redes móviles, para hacer la actualización de la aplicación. Y esto presenta muchos desafíos porque pueden llegar a la aplicación muchos bugs que se solucionan con una versión superior, pero el usuario en estos momentos no cuentan con el dinero para adquirir un plan mobile y poder descargar esa versión que contiene el FITS. Esto es súper importante que nosotros como desarrolladores pensemos en que tratar de introducir la menor posible cantidad de bugs en la aplicación, test unitarios, test de funcionabilidad, test de integración y todas las diferentes clases de test para que al que el usuario final use la aplicación no encuentre errores o no se presenten ANRs, abhangs en el caso de iOS y los diferentes tipos de errores que le pasan a las aplicaciones. Otro de los desafíos es la integración de cambios, que es posible y que no es posible. Por lo general se recomienda no hacer rollbacks, pero ustedes saben que a medida que la aplicación va escalando, la complejidad va llegando a un punto que pues alguien tiene que hacerse de el release management o el QA o las diferentes partes de la empresa para mantener el control de cambios. También este poder recae frente al usuario, porque si el usuario no actualiza la aplicación, no se introducen los cambios y los features que se han desarrollado para las futuras versiones. Esto es súper importante que tengamos en cuenta que también nuestros features impactan al usuario. Muchas veces nosotros creamos funcionalidades en versiones superiores que los usuarios no pueden usar por este tipo de circunstancias, porque el usuario, si no actualiza la aplicación, no es posible que estas funcionalidades nuevas ingresen a la aplicación. Debemos tener en cuenta, en estos momentos se hace el aviso, la notificación de que se debe actualizar la aplicación y es algo súper importante porque le informa al usuario que hay una aplicación nueva y que se debe actualizar esta aplicación. Vamos a iniciar con los conceptos y estrategias. ¿Por qué SRE es importante? Es muy importante la disponibilidad de la aplicación. La disponibilidad de la aplicación es que la aplicación haga para lo que fue creada y que el usuario la pueda usar de una manera constante, sin interrupciones. Ejemplos de no disponibilidad: cuando el usuario hace tap en el icono de la aplicación y automáticamente la aplicación se cierra. Los mensajes que dicen la aplicación se ha detenido, los ANRs, aplicación no responde, que en Android sucede mucho. En iOS su contraparte, el abhang. O sea, es muy importante que estemos capturando esta información
para saber cómo atacarlas. Tanto los errores, los warnings y los ANRs y APAM. A futuro esta información nos va a servir para poder hacer los fix de estos errores, warning y ANRs y APAMs. Se muestran pantallas vacías. Ocurre mucho cuando uno hace un request y nos trae un código de error y automáticamente no nos muestra una pantalla en blanco. O sea, es un problema que afecta la disponibilidad de la aplicación y es algo que tenemos que medir. La aplicación no responde al tap. Doy tap en un botón de siguiente, un ejemplo, y no sucede nada. Entonces, esto es súper grave y es algo que también tenemos que capturar la información para tomar decisiones. Se sale de la aplicación dando un backpress. Se supone que yo hago una navegación y si doy un backpress, tengo que ir a la pantalla anterior, pero muchas veces, y he visto en varias aplicaciones, doy un backpress y automáticamente se sale de la pantalla. Para eso, pues debemos tener un stack de pantallas y pues validar con el equipo de desarrollo qué es lo mejor o con el equipo de User Experience cuál es la mejor opción para que el usuario no intervenga, no se vea afectado en la navegación. Esto es muy importante. ¿Y cómo medimos la disponibilidad? En SRE tenemos una tabla de la felicidad. Pues, la tabla de la felicidad simplemente es usuario feliz, usuario triste. Y el SLO en la mitad. Nuestro SLO es súper importante. 99.9%. En este caso está invertido, pero digamos que acá está. 99.9% es nuestro objetivo. Siempre que se cumpla el SLO, nuestro usuario está feliz. Si nuestro SLO no se cumple, nuestro usuario está triste. Simplemente, y eso es SLI, es simplemente la cantidad de crashes que han ocurrido. Entonces, si entre más crashes le ocurran a la aplicación, pues el usuario va a estar más triste. Esa es la medición más simple que se tiene en SRE. La felicidad del usuario. Es a lo que nosotros como equipo de SRE siempre debemos apuntar. Siempre tenemos que monitorear en tiempo real las aplicaciones, siempre monitorear los crashes en tiempo real, reducir el tiempo medio de resolución o MTTR. La detección de problemas debe ser muchísimo más rápida. Entre esto, debemos investigar esos problemas de una manera muchísimo más rápida. Para eso tenemos nuestra ventana de tiempo, que es el error budget. Siempre debemos mirar, analizar qué tanto está afectando el bug a la aplicación, qué tiempo, cuál es la solución más rápida. No por ser la más rápida debe ser la más, o sea, por la rapidez no debemos introducir más bugs, sino la detección del problema debe ser rápida y de la mejor calidad. Obtener comentarios rápidos sobre los fixes en producción, monitorear cuando y siempre se va a notificar qué tan rápido se pueden enviar las correcciones a los dispositivos. Debemos estar siempre sondeando la experimentación. Si queremos hacer un nuevo feature, tenemos que monitorearlo y monitorear esa configuración en los dispositivos, la tasa de aceptación de ese nuevo feature. Restringir las métricas es importante hacia las versiones. Si le estamos apuntando ese feature a una versión superior y estamos relegando las versiones inferiores, entonces solo apuntarle a que la tasa de aceptación sea en las versiones superiores.
Siempre debemos supervisar las métricas expuestas por los componentes internos de la aplicación. Si son librerías creadas por nosotros mismos, siempre vemos que esas librerías también estén monitoreadas. Inclusive, muchas veces se recomienda el monitoreo de las librerías de propiedad de Android o iOS. Siempre también monitorearla, saber en qué está afectando a la aplicación. Ejecutar los sondeos y pruebas de unit interface para el trayecto que realizan los usuarios. Siempre debemos monitorear haciendo funnels desde donde está ingresando el usuario, por dónde se está navegando dentro de la aplicación, cuáles son los deep links que están ocurriendo, si es un deep link por internet, que el usuario llegó a cierto punto y se le cortó el internet. Esto más que todo, digámoslo así, para las aplicaciones de e-commerce, es súper importante la segmentación del público, hacia dónde va navegando el público. Entonces, el monitoreo es súper importante. Otro es la eficiencia y el performance. Nosotros como equipo de SR siempre debemos mirar que las aplicaciones que nosotros creamos no afecten el rendimiento del celular, que el consumo de la batería sea el más óptimo, el tamaño que la aplicación ocupa en nuestro dispositivo sea el menor, que el consumo de CPU sea óptimo también, el almacenamiento y la memoria RAM, que la memoria RAM, el uso de la memoria RAM sea el más óptimo y que se esté optimizando a medida que yo voy usando la aplicación. Es importante todo esto y lo que más debemos tener enfoque es porque gran parte de los usuarios en Latinoamérica usan celulares de gama baja. Entonces nosotros le debemos apuntar casi que todo nuestro esfuerzo a probar en celulares de gama baja. Crear nuestros principales SLOs para este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque muchas veces los celulares de gama alta tienen las mejores CPUs, las mejores memorias RAM, el mejor almacenamiento, la mejor batería, pero relegamos muchas veces el celular de 1 GB de RAM con 32 GB de almacenamiento, o sea, relegamos esos celulares que son los más usados actualmente en Latinoamérica. Y ya siguiendo, siempre debemos manejar la gestión del cambio, es súper importante, y la gestión del cambio, incluirla en nuestro release process que tengamos en las aplicaciones y que no solo sea hacer el cambio de branch por crear el feature y después le apunto a develop. Si ya veo que mi aplicación es escalable, entonces hagamos un life cycle desde alfa hasta producción. Empezamos con una adaptación de usuarios en beta, presentamos la aplicación a nuestros usuarios en beta, después en staging, y empezamos a hacer un rollout en staging del 1, 10, 50, 75 y 100%. Esto es súper importante para cuando lleguemos a producción, y cuando lleguemos a producción todo esté solucionado, y solucionar digamos, los errores en el camino. Digamos, en el 10, como ejemplo, en el 10% tenemos monitoreado los crashes, tenemos afectación de 200 usuarios con 300 crashes. Entonces, atacamos ese problema en el 10% y ya cuando salgamos al 50% ya tenemos solucionado los crashes. Las pruebas importantes, si necesitamos incluir nuevos features, hacer una prueba, enviárselo a cierto público, que ese público haga las pruebas de la nueva funcionalidad. Después de que esta funcionalidad ya está completa, probada, testeada, ya los usuarios nos dieron un feedback óptimo, entonces
lo pasamos a otro tipo de usuarios, que es, en este caso en la gráfica se vería como los usuarios B, y empezamos a hacer lo mismo, las pruebas, que los usuarios hagan pruebas, que intenten romper la aplicación o romper ese nuevo feature. Esto es súper importante porque así medimos lo que le sucedieron a los usuarios de el A y lo comparamos con la población B. Y ahí hacemos una tabla de comparación en cuanto a sistema operativo, versiones de las aplicaciones y demás. Y ya tomamos esa estadística y tomamos decisiones internas. ¿Cuál es la tasa de aceptación? 10%. No lo lancemos en esta población porque esta población no va a usar ese feature. ¿Cuál es la tasa de aceptación en la población B? 90%. Entonces ese debe ser nuestro objetivo, lanzar ese feature en ese tipo de población, porque sí van a hacer el uso de ese feature. Y por último, la gestión del cambio. Es importantísimo hacer gestión del cambio y empezar cuando hacemos los rollbacks, sean de manera objetiva y, digámoslo, cuando lleguemos a producción, si necesitamos hacer un rollback, lo hagamos cuando la aceptación de la aplicación sea inferior al 10%. Ya después del 10%, nos tocaría generar una nueva versión y hacer el mismo proceso, alfa, beta, staging y producción. Es súper importante que esto ustedes lo tomen en cuenta, uno, porque cuando las aplicaciones empiezan a crashear en producción, muchas veces no tenemos identificado en qué tipo de dispositivos está. Para eso debemos monitorear todo, monitorear. Hay muchísimas aplicaciones de monitoreo. Aquí en Mercado Libre utilizamos Bosnack, es robusta, pero es costosa. Entonces, también debemos mirar qué es lo que más se ajusta. Hasta Cralytics de Google, que es gratuita, la podemos introducir y podemos, mientras nuestra aplicación va escalando, podemos tomar esa información y llegar a tomar decisiones. Inclusive, Cralytics nos permite hacer dashboard para tomar decisiones. Entonces es súper importante. Y lo que es importante, ¿dónde encuentro toda la documentación? Si yo quiero introducir SRE a mi aplicación mobile, ¿dónde encuentro toda la información? Que es lo importante, irse al sitio de referencia de Google, que es sre.google. Eso es súper importante, allí está toda la información. Recuerden que para aplicaciones mobile en este momento, hasta este año, está saliendo información. SRE van a encontrar más información hacia el lado de servidores, pero hacia el lado mobile es muy poca la información y hasta el momento se están creando libros y demás documentación para SRE mobile. Y ahora sí, ¿cómo hacemos SRE el MELI? Que es algo súper importante. El MELI, como ustedes lo saben, tenemos una arquitectura súper robusta, pero en este caso solo vamos a ver Mercado Libre y Mercado Pago. Nosotros, el Mercado Libre, las dos aplicaciones core, Mercado Libre, Mercado Pago, las tenemos en Android y iOS. Siempre vamos a monitorear Android y iOS. Para esto utilizamos la herramienta que les decía, que es Bosnack. Esa herramienta nos captura todos los thresholds de iOS y Android y nos los agrupa. En este caso, nos los agrupa con el contexto de cada uno de los thresholds.
Después de esto, vamos a hacer, nosotros en Mercado Libre le hacemos un análisis a toda esta data. Son miles y miles y miles de crash, ya que Mercado Libre es una de las aplicaciones más descargadas en Latinoamérica. Entonces, tenemos que hacerle un proceso. Esto lo hacemos en un backend. Todo ese procesamiento de toda esa data, le inyectamos SLAs, la dividimos por contexto, o sea, hacemos la magia tras bambalinas. Después de esto, toda esa información se la notificamos a los equipos. Tenemos un proceso automatizado que es mediante Slack. Automáticamente, toda la información y los crash más importantes de acuerdo a la SLA se notifican por el medio de Slack. Pero alguien tiene que ver la información, qué se está afectando, qué es lo que está ocurriendo en la aplicación. Entonces, para esto nosotros tenemos herramientas que nos muestran más gráficamente esta información y creamos dashboard para tomar decisiones core de negocio. Muchas veces los requests de pago, el mercado pago tienen un bug, entonces tenemos que ir a los dashboards, identificar en dónde está ocurriendo, en qué aplicación, en qué versión, en qué sistema operativo, a qué usuario se está afectando. Entonces, todo esto está segmentado en tableros, en dashboard, donde podemos encontrar toda la información de esto. Y por último, en Mercado Libre siempre se está monitoreando el performance de la aplicación. Hacemos pruebas de performance casi a diario, que la aplicación tenga el mejor consumo de batería, que los requests que hace inicialmente la aplicación sean los mínimos, que el almacenamiento de la aplicación sea el más bajo. Estamos compitiendo pues con diferentes aplicaciones actualmente en el mercado, pero estamos dentro del top 10 de las aplicaciones con menor peso. Que el consumo de memoria RAM sea el mínimo. Todo esto hay un equipo dedicado a solo validar el performance de la aplicación. Intentar que la aplicación no suba de peso, sino que disminuya. Cada vez estamos haciendo un 0.01% menos en cada rollout. Se está haciendo un 0.01% menos de peso. Entonces, ustedes dirán 0.01%, pero esto es mucho, digámoslo, es muchísimo, y esto ayuda a que el usuario descargue más fácil la aplicación, que la interacción dentro del celular sea la más óptima. Todo nuestro código de la aplicación está ofuscado para ayudar a que el peso sea lo mínimo. Y por último, también los quería invitar a que en Meli todos los días estamos contratando. Y actualmente están abiertas las plazas para el Bootcamp Mobile. Si ustedes son desarrolladores junior y quieren aplicar al Bootcamp Mobile, ingresen al enlace que está en pantalla y pueden aplicar de Argentina, Brasil, Colombia, que es donde hay sites de Mercado Libre. Si son de otros países, les recomiendo muévanse a Argentina, Colombia o Brasil y pueden aplicar. Entonces, súper importante. Ya no sé si tengan algunas preguntas. Creo que nos queda tiempo para las preguntas. Hola Mauricio, otra vez. Te cuento que todavía no hay preguntas. Chévere, chévere, chévere todo lo que lo que has compartido. Comprando mi vuelo a Argentina o a Colombia ahorita para poder aplicar. Pueden ir dejando, ¿no? sus preguntas mientras tanto. Y Mauricio, chévere, gracias por
por la charla. Estaba súper interesante. Esperaremos un rato, tal vez, sí, no, solo esperamos un ratito, tal vez, para las, eh, para las preguntas. Mientras tanto, tal vez si nos puedes decir dónde te podemos encontrar en redes sociales, Mauricio. Actualmente manejo solo Twitter y así para comunidades, solo Twitter y LinkedIn. Me pueden encontrar como en, en Twitter como ImaoHD y en LinkedIn como ImaoHD también. Entonces, bienvenidos sean. Si tienen preguntas y les pueda colaborar, entonces aquí estamos para, o sea, transmitir conocimiento es algo que me gusta, entonces podemos charlar sobre ello. Chévere. Te cuento que ya llegó una pregunta y mientras tanto el resto anímense a preguntar. Ya. Tenemos una de Salgado Mamani David Zenón. Dice, ¿puede un equipo de SRE evitar incidentes de producción? Claro, siempre se ve, digamos, el equipo de... Hay un dicho en SRE que dice que nosotros debemos automatizar todo, que el SRE se quede sin trabajo. Entonces la idea de crear un equipo de SRE es automatizar todos los crashes, saber y anteponerse a que ellos sucedan. En este caso, digamos, un ANR que está ocurriendo en Android, que está afectando muchos usuarios, o podría afectar muchos usuarios, podríamos tomar la decisión. Antes del, como les dije, antes del rollout del 10% podemos tomar muchas decisiones porque es donde la tasa de aceptación de la aplicación empieza a ser buena. Si muchas empresas lo toman al 50%, cuando ya lleguemos al 75 ya es muy difícil como equipo de SRE introducir un FITS porque ya la tasa de aceptación de la aplicación es muchísima. Entonces, por lo general, solucionar los incidentes en producción es muchísimo más fácil si lo hacemos del 50% de rollout hacia abajo. Por eso el control de cambios en la aplicación es súper importante. Siempre ir haciéndolo, muchas veces se hace de 10 en 10 o se hace de cuarto en cuarto, 25, 50, 75 y 100% hasta llegar a producción. Es súper importante que nos llevemos eso, que sí se pueden evitar los incidentes, pero teniendo un life cycle de rollout, o sea, estandarizado, donde yo tenga tiempo para evitar que ese bug le llegue a muchísimos más usuarios de producción. Chévere, gracias Mauricio. Tenemos otra pregunta más. Esta es de Aníbal Ramírez Martínez. Dice, ¿cómo se puede aplicar esto? ¿Existen herramientas para realizarlo? Pues actualmente en Mercado Libre todas las herramientas para que se han creado de acuerdo a las necesidades del negocio. Pero sí, actualmente existen herramientas. Está Datadog, que detecta mucha información. Podemos hacer dashboard, tomar decisiones, alertas, monitoring. Es una de las que pues más conozco, pero también está Boxnack, que te captura todos los errores y de una vez nos da información gratuitas que conozca. Está Crylytics, puede llegar a dar alguna información, pero no tan detallada como herramientas de pago. Entonces, y por lo general, la mayor parte de las empresas que conozco que tienen equipos de CRE siempre han creado su automatización de recepción de crashes o para monitorear SLOs o para hacer trazabilidad, siempre la han creado desde cero.
Chévere. Tenemos otra pregunta más de Eric Roberts. Nos dicen, ¿qué se diferencia un SRE de un DevOps? Esa es pregunta de parcial, dicen. El, el DevOps, pues la diferencia es que el SRE es más hacia la fiabilidad, o sea, entregarle algo súper escalable, altamente reusable y automatizar todo lo que se pueda al usuario. Si el DevOps mantiene, digamos que los servidores y demás, pero en este caso nació SRE complementando muchas de las funciones de DevOps. Digamos, la fiabilidad de los requests de los servidores, la monitorea de DevOps, pero SRE llegó y le dio un plus. ¿Cuál fue el plus? Mirar en qué afecta los usuarios. Entonces, ¿cómo se afecta el usuario? Porque no se está haciendo el request en el tiempo necesario, entonces abandona la aplicación o la instala, ve que al yo hacer un request demora mucho, queda el status bar dando vueltas. Entonces ahí, ¿qué hace el SRE? Medimos la felicidad, para eso está el semáforo de la felicidad. Si el usuario está contento, el trabajo del SRE está bien. Si el usuario está triste, estamos fallando en algo y tenemos que automatizarlo. Oh, chévere, gracias. Gracias, Mauricio. Te cuento que por el momento no hay más preguntas. Ah, y bueno, como hay el delay, entonces se tarda más o menos un minuto, digamos, desde lo que estamos hablando hasta lo que escuchan. Entonces, por eso suele tardar en llegar las preguntas. Pero chévere, creo que si no hay más preguntas, agradecerte, Mauricio, por haber aceptado dar la charla, por la charla tan chévere y por mostrarnos, creo que a muchos, creo que ese rol, ¿no? o esa parte de la empresa sería que muchos no ven, ¿no? Creo que muchos hacen el proyecto, la app la hacen para que funcione y ya la dejan, pero no, pues de Sí, lo que nos has hablado va más allá, ¿no? sí, muchos, y me incluyo, muchas veces solo estábamos dedicados a crear código y nunca habíamos Hacíamos eso. pensado, y muchas veces no pensábamos que esta aplicación no solo la iban a usar 100 usuarios a futuro, sino 200, 300, y que la aplicación podría crecer de una forma, o sea, tanto que muchas veces o muchos desarrolladores quedan sorprendidos. Esto es como una bola de nieve. Si ustedes no solucionan al inicio, ya después va a ser o sea, va a ser imposible atender todos los crashes que sucedan en las diferentes versiones. Yo creo que Google se adelantó a esto y dijo, no, en mobile es importante implementar SRE porque ellos solo lo vieron al inicio hacia la parte del servidor y no hacia la parte mobile. Dijeron, pero mobile es otro mundo, es casi como tener un mini servidor en la mano que hace sus propios requests, recibe información, recibe notificaciones, hace maravillas ahora, que paga con NFC, que, mejor dicho, hace de todo ahorita en este momento una aplicación. Entonces dijeron, apliquemos SRE a mobile. ¿Por qué? Para evitar que esa bola de nieve crezca y crezca y crezca y algún día sea imposible de parar. Entonces, en este momento creo que es tiempo de aprender SRE y es importante que lo apliquemos, ya sea a proyectos pequeños, medianos, grandes. Oh, sí, sí, chévere. Te cuento, bueno, no tenemos una pregunta, pero tenemos un comentario. John Salguero dice, un SRE es una combinación entre un DevOps y un UI UX designer,
o estoy totalmente perdido? No, el SRE es un desarrollador normal, pero ¿qué tiene de plus ese desarrollador? Que mira más allá del código, que mira dónde puede afectar al usuario, que crea dashboard para mostrar los core del negocio y dice, un ejemplo, aquí traigamos a Mercado Libre. Mercado Libre hace muchas compras, la gente hace muchas compras por minuto. Entonces yo quiero monitorear que cuántos está, cuál es el tiempo en el que se hacen las compras. Entonces en un minuto 1000 compras. Entonces mi objetivo es que la arquitectura de Mercado Libre pueda soportar hacia futuro no 1000 compras por minuto, sino 2000 compras. Entonces voy a automatizar los servidores, las librerías, los backends para que esas 2000 o 3000 compras que me estoy poniendo de objetivo hacia futuro se puedan ejecutar. En la parte de performance sería, yo como desarrollador quiero que la aplicación no consuma tanta batería. Entonces voy a crear un código que no tenga ni mucho consumo de batería, procesador y memoria RAM. Le voy a hacer el performance a ese código para que cada vez que se ejecute la aplicación, optimice los recursos y no los malgaste. Entonces, digámoslo que te estoy respondiendo porque tú lo viste a la parte de diseñar como el entorno, pero muchas veces eso ya se encarga precisamente las personas de diseño que nos entregan, digamos, las vistas y demás, pero nosotros tenemos que crear el código para que esa vista se conecte con el código de la manera más adecuada. Crear la librería de login que haga el request muchísimo más rápido. Chévere, chévere. Gracias por responder. Tenemos una pregunta y ahora sí hasta ya estima porque ya vamos a estar con el tiempo. Igual nuestro otro speaker ya va a estar llegando. Aníbal nos dice, Google es la única empresa que capacita para implementar SRE. ¿En dónde se puede certificar un desarrollador en este tipo de tecnología? Pues actualmente, que yo sepa, Google tiene un convenio con Coursera y hacen la certificación de SRE, hacen el curso de SRE, pero él certifica en SRE. ¿Dónde lo pueden estudiar? En la página, espérenme, devuelvo, en la página. Acá encuentran toda la documentación, los libros son totalmente gratuitos, se leen, se pueden leer web, son totalmente gratuitos. La preparación está toda desde ceros. Digamos, ¿se puede certificar uno? Sí, pero muchas veces los que se certifican son las empresas. O sea, nosotros podemos aprender de SRE, pero el que se certifica como que tiene un flujo y ha creado su squad de SRE es la misma empresa. Chévere, chévere. Bueno, esas eran las preguntas que hay. He compartido ahí en los comentarios el link de SRE Google que compartiste. Entonces ahí lo tienen para revisar. Bueno, Mauricio, otra vez, muchas gracias por aceptar la charla. Gracias por responder las preguntas. Buena onda tenerte aquí. Y esperemos pues que en futuras versiones nos vuelvas a acompañar. Y Eso no, tal vez muchas es gracias. presencial, ¿no? Muchas gracias a ustedes y vamos aprendiendo día a día y claro, cuando me inviten allí estaré. Chévere, chévere. Entonces, hasta luego, Mauricio. Nos vemos. Chao a todos, muchas gracias.